Nadie lo vio venir. Pero cuando Pep Guardiola levantó la ceja izquierda en esa rueda de prensa aparentemente inofensiva, medio mundo del fútbol entendió que algo se había roto muy dentro del Real Madrid. No fue un grito, no fue una acusación directa, ni siquiera una frase especialmente larga, pero bastó para encender la mecha de una historia que llevaba tiempo gestándose en silencio y que terminó explotando como solo explotan las verdades incómodas. Porque cuando uno de los entrenadores más influyentes de la era moderna señala, aunque sea con elegancia quirúrgica, no lo hace por capricho ni por ganar titulares baratos. Lo hace porque ha visto algo que otros no han querido mirar. Para entender por qué Guardiola terminó encontrando al culpable del desastre del Real Madrid, hay que retroceder varios pasos, quizá incluso varios años, y observar el contexto con lupa. El Real Madrid no es un club normal, nunca lo ha sido. Vive en una dimensión paralela donde ganar no es suficiente, donde perder no es una opción y donde cada decisión se magnifica hasta el absurdo. Ese entorno genera títulos, sí, pero también genera errores estructurales que, cuando se acumulan, acaban pasando factura. Y Pep, que lleva décadas analizando el fútbol como si fuera un ajedrez tridimensional, supo leer esas grietas mucho antes de que se convirtieran en terremotos. Guardiola no habla del Real Madrid como un aficionado resentido ni como un rival ruidoso. Habla como alguien que lo ha estudiado durante años, que lo ha sufrido, que lo ha derrotado y que también ha aprendido de él. Desde su etapa como jugador hasta su evolución como entrenador obsesivo del detalle, Pep siempre ha tenido una relación casi académica con el club blanco. No es odio, no es admiración ciega, es respeto estratégico. Y cuando alguien así detecta un patrón destructivo, conviene escuchar. El desastre del Real Madrid no fue un partido concreto, ni una eliminación puntual. Fue una suma de decisiones mal calibradas, de mensajes contradictorios y de una fe casi religiosa en que el pasado glorioso resolvería los problemas del presente. Guardiola lo explicó sin decirlo explícitamente, con esa forma suya de hablar en capas, como quien pela una cebolla sabiendo que cada capa va a escocer un poco más. El problema no era un jugador, ni siquiera un entrenador concreto. El problema era una idea. La idea de que el talento individual siempre salvará la falta de estructura colectiva. La idea de que la épica es un plan de juego. La idea de que el escudo pesa más que el rival. Guardiola lleva años combatiendo esa mentalidad con una propuesta opuesta, casi filosófica. Para él, el fútbol no es un acto de fe, es un método. Y cuando el método falla, no hay mística que lo arregle. En sus enfrentamientos recientes contra el Real Madrid, Pep no solo ganó partidos, ganó debates. Mostró que un equipo trabajado, con roles claros y un sistema sólido, puede desactivar incluso las mayores estrellas y esas estrellas no saben exactamente qué hacer cuando el guión se rompe. Y ahí es donde aparece el culpable que Guardiola identifica con precisión quirúrgica. No es una persona con nombre y apellido, es una forma de gestionar el club desde la autocomplacencia. Durante años, el Real Madrid se acostumbró a ganar en el caos, a sobrevivir a base de remontadas imposibles, goles en el último minuto y noches europeas que rozaban lo sobrenatural. Eso creó una narrativa peligrosa, la narrativa de que no hacía falta corregir nada porque al final siempre salía bien. Guardiola, desde la distancia, observaba cómo ese discurso se convertía en dogma. Y los dogmas, cuando no se cuestionan, acaban siendo trampas. Pep lo dejó caer con sutileza al hablar de la importancia de los procesos. Dijo que los equipos que solo confían en el talento se quedan cortos cuando el rival los obliga a pensar. Y no hacía falta ser un genio para entender a quién se refería. El Real Madrid, durante su desastre más reciente, fue un equipo incapaz de adaptarse cuando el plan no funcionaba, y eso en la élite es una sentencia. El culpable, según Guardiola, es esa estructura de poder que prioriza el impacto inmediato sobre la construcción a largo plazo. Una estructura que toma decisiones pensando en el titular del día siguiente y no en el rendimiento sostenido. Una estructura que cree que fichar una estrella es suficiente para tapar agujeros tácticos. Y cuando Pep habla de estas cosas, no lo hace desde la teoría, sino desde la experiencia. Ha vivido éxitos, fracasos y reconstrucciones profundas. Sabe de lo que habla. El desastre del Real Madrid se manifestó de forma clara cuando se enfrentó a un equipo que sabía exactamente quién era y a qué jugaba. Mientras unos improvisaban soluciones sobre la marcha, otros ejecutaban un plan ensayado hasta el cansancio. Guardiola no necesitó levantar la voz para señalar la diferencia. Bastó con mostrarla sobre el césped. Y eso, en el fútbol moderno, es la acusación más dura posible. Si hasta aquí te está explotando la cabeza con esta lectura del fútbol de élite, suscríbete al canal,
porque lo que viene después no se comenta en las tertulias de bar ni en los resúmenes rápidos. Aquí vamos al fondo del asunto. Guardiola también puso el foco en la gestión del vestuario, un tema delicado pero crucial. El Real Madrid ha sido históricamente un club de jerarquías fuertes, donde el peso del pasado condiciona el presente. Eso puede ser una ventaja cuando se maneja bien, pero se convierte en un lastre cuando impide la renovación real. Pep habló de la importancia de que todos los jugadores entiendan su rol, incluso cuando ese rol no es el que soñaron. Y ahí volvió a quedar en evidencia un problema estructural. Cuando las decisiones deportivas se toman más por estatus que por rendimiento, el equilibrio se rompe. Guardiola no lo dijo con esas palabras, pero su mensaje fue claro para quien quisiera escucharlo. Un equipo no puede funcionar si algunos están por encima del sistema. El sistema debe estar por encima de todos. Esa es la base de su filosofía, y también el espejo incómodo en el que se refleja el Real Madrid cuando las cosas van mal. El desastre no llegó de un día para otro. Fue el resultado de ignorar señales. Guardiola detectó esas señales hace tiempo. Las vio en la falta de presión coordinada, en las distancias entre líneas, en la dependencia excesiva de acciones individuales. Lo vio en partidos ganados de milagro y en derrotas que parecían accidentes pero que en realidad eran síntomas. Y cuando finalmente el castillo de naipes se vino abajo, Pep no se sorprendió. Hay quien dice que Guardiola disfruta señalando los errores ajenos. Es una lectura superficial. Lo que realmente hace es defender una idea de fútbol que considera honesta. Para él, el fútbol no perdona la pereza intelectual. Y el Real Madrid, en su peor versión, pecó precisamente de eso, de creer que no hacía falta evolucionar porque la historia estaba de su lado. El culpable, entonces, no es un entrenador concreto ni una mala noche. Es una cultura de gestión que se resiste a cambiar hasta que el golpe es imposible de ignorar. Guardiola lo expuso con una calma que dolió más que cualquier crítica agresiva. Porque cuando alguien tan meticuloso te explica por qué has fallado, y lo hace con argumentos sólidos, no queda mucho espacio para la excusa. En el fondo, esta historia no va solo del Real Madrid ni de Guardiola. Va de cómo el fútbol moderno castiga la arrogancia disfrazada de tradición. Va de cómo los clubes que no se adaptan acaban pagando un precio alto, por muy grandes que sean. Y va de cómo los entrenadores que entienden el juego como un sistema complejo tienen ventajas sobre quienes lo ven como una sucesión de momentos heroicos. Pep encontró el culpable del desastre no porque quisiera señalarlo, sino porque era evidente para quien supiera mirar. Lo encontró en los despachos, en las decisiones estratégicas, en la falta de autocrítica. Y lo hizo sin necesidad de nombres propios, porque el problema es más grande que cualquier individuo. El impacto de sus palabras fue silencioso pero profundo. No hubo portadas incendiarias, pero sí un murmullo incómodo en el entorno madridista. Ese murmullo que aparece cuando sabes que algo de lo que se ha dicho es verdad y no sabes cómo refutarlo. Guardiola no necesita gritar para incomodar. Le basta con explicar. El final del desastre aún está por escribirse. El Real Madrid tiene recursos, historia y capacidad de reacción. Pero si no asimila el mensaje, corre el riesgo de repetir los mismos errores con distintos protagonistas. Guardiola, mientras tanto, seguirá haciendo lo que mejor sabe: pensar el fútbol un paso por delante. Y aquí es donde la historia se vuelve especialmente interesante, porque no se trata de una rivalidad personal, ni de una guerra de declaraciones. Se trata de dos modelos de entender el fútbol enfrentados, uno basado en la fe en el talento y la épica, otro basado en el control, la planificación y la obsesión por el detalle. Cuando chocan, el resultado es una lección. Si quieres seguir entendiendo el fútbol más allá del marcador y descubrir las claves que no salen en los resúmenes rápidos, dale al botón de suscribirte, porque este tipo de historias no las vas a encontrar en ningún telediario. Guardiola no se proclamó vencedor moral ni buscó humillar a nadie. Simplemente dejó claro que el fútbol castiga la improvisación sostenida. Y el Real Madrid, en su desastre más reciente, fue víctima de una forma de pensar que ya no encaja del todo en la élite moderna. El culpable no es un villano caricaturesco, es una mentalidad que necesita actualizarse. El relato termina con una sensación extraña, casi incómoda. Porque cuando el rival te explica por qué has perdido, y lo hace con respeto y argumentos, la derrota duele el doble. Guardiola lo sabe. Y quizá por eso su mensaje fue tan devastador. No por lo que dijo, sino por lo que dejó al descubierto. Esa mentalidad que quedó al descubierto no nació de la noche a la mañana ni se instaló por accidente, y Guardiola lo sabe porque ha visto procesos similares desde dentro, incluso en clubes que él mismo ha dirigido. Por eso su análisis resulta tan incómodo, porque no se limita a señalar el error evidente,
sino que disecciona la cadena completa de decisiones que lo hicieron posible. En el caso del Real Madrid, esa cadena empieza a la convicción de que el club es más grande que cualquier modelo táctico, una idea poderosa pero peligrosamente mal interpretada. Pep entiende el peso de la historia, no es ajeno a ella. Ha estudiado al Real Madrid de Di Stéfano, al de la Quinta del Buitre, al de los Galácticos y al de las noches europeas recientes. Precisamente por eso detecta cuando la historia se convierte en excusa. Cuando se repite internamente que el Madrid siempre encuentra la forma, se deja de buscar esa forma activamente. Y ahí comienza el problema, porque el fútbol actual no espera a nadie, ni siquiera a los gigantes. En los partidos que detonaron el desastre, Guardiola observó algo que para él es casi un sacrilegio futbolístico. Un equipo que no domina los espacios ni siquiera cuando tiene el balón. Un equipo que reacciona más de lo que propone. Un equipo que parece confiar en que algo pasará, sin definir exactamente qué ni cómo. Para muchos aficionados eso forma parte del encanto, de la épica blanca, pero para Pep es una señal de alarma clarísima. Cuando un entrenador como Guardiola habla de control, no se refiere a aburrir ni a acumular pases sin sentido. Habla de reducir el margen de error, de obligar al rival a tomar decisiones incómodas una y otra vez hasta que se equivoque. El Real Madrid, en cambio, aceptó demasiadas veces un intercambio de golpes que no siempre le favorecía. Y cuando ese intercambio se dio contra un rival preparado, el resultado fue demoledor. El culpable del desastre también se manifiesta en la forma en que el club ha gestionado la transición generacional. Guardiola ha insistido muchas veces en que renovar no es sustituir nombres, sino redefinir roles. No basta con que entren jugadores jóvenes y el esquema mental sigue siendo el mismo. Si el equipo sigue esperando que alguien salve la noche en lugar de construir una noche sólida desde el primer minuto, la edad de los futbolistas es casi anecdótica. Pep no lo dijo explícitamente, pero dejó entrever que el Real Madrid ha confundido experiencia con inmunidad. Tener jugadores acostumbrados a ganar no garantiza que sigan ganando si el contexto cambia. El fútbol evoluciona a una velocidad que no perdona la nostalgia. Y ahí vuelve a aparecer ese culpable difuso pero constante, la resistencia al cambio disfrazada de confianza en lo que siempre funcionó. En su análisis, Guardiola también pone el foco en la preparación invisible, esa que no se ve en los highlights. La preparación de los partidos, el estudio minucioso del rival, la repetición obsesiva de automatismos. Cuando uno de sus equipos juega, incluso en los peores días, se percibe una idea reconocible. En el Real Madrid el desastre, esa idea se diluyó por momentos, como si el equipo estuviera esperando una señal externa para activarse. Esa espera es letal al máximo nivel. Pep lo sabe y por eso insiste tanto en que el entrenador debe convencer antes que imponer. Cuando los jugadores creen en el plan, lo ejecutan incluso bajo presión. Cuando el plan no está claro, cada futbolista interpreta la situación a su manera. Y entonces aparece el caos, un caos que a veces se gana, pero que tarde o temprano se paga. El culpable, visto desde esta perspectiva, también tiene que ver con la comunicación interna. Guardiola ha construido su carrera explicando el porqué de cada movimiento. Puede resultar pesado, incluso obsesivo, pero crea equipos que entienden el juego colectivamente. En el Real Madrid, la jerarquía histórica ha hecho que algunas explicaciones se den por supuestas. Y lo que se da por supuesto suele ser lo primero que se rompe cuando llegan los problemas. Pep observa cómo, en los momentos críticos, el Madrid se partió en dos. Defensa por un lado, ataque por otro, unidos solo por la esperanza de que el talento resolviera lo que la estructura no sostenía. Para un entrenador que concibe el fútbol como un organismo vivo, esa desconexión es imperdonable. No porque sea vergonzosa, sino porque es evitable con trabajo previo. Y aquí entra un matiz importante que Guardiola maneja con inteligencia. Él no desprecia el talento individual, al contrario, lo potencia, pero lo hace dentro de un marco claro. El Real Madrid, en cambio, permitió que ese talento actuara demasiadas veces sin red. Cuando funcionó, pareció magia. Cuando falló, dejó al descubierto el vacío. El desastre no fue solo táctico, fue conceptual. Guardiola lo resume sin resumirlo, dejando que quien escuche una sus piezas. El fútbol ya no es solo correr más ni tener mejores jugadores. Es interpretar mejor el juego. Y ahí, según Pep, el Real Madrid se quedó a medio camino, confiando en que la interpretación vendría sola, como una revelación tardía. Ese es el golpe más duro de su diagnóstico. No hay mala intención, no hay burla, pero sí una certeza fría. El culpable es una forma de entender el éxito que ya no garantiza nada. Y mientras no se revise,
El riesgo de repetir el desastre seguirá latente, esperando el próximo escenario grande para volver a aparecer. Guardiola, fiel a su estilo, no ofrece soluciones públicas para el Real Madrid. No es su papel ni su interés. Pero describir el problema con tanta claridad deja un mapa implícito de lo que habría que cambiar. Más estructura, más autocrítica, menos fe ciega en la épica. Más trabajo invisible y menos confianza en el golpe de suerte. Lo más inquietante de todo es que el mensaje no necesita un altavoz mayor. Se sostiene por sí solo. Porque cuando alguien que ha ganado todo explica por qué otro gigante ha caído, y lo hace sin alzar la voz, el eco dura mucho más. Y ese eco, ahora mismo, resuena en cada análisis, en cada conversación futbolera donde ya no basta con decir que fue un mal día. El desastre del Real Madrid, visto a través de los ojos de Guardiola, no es un accidente ni una conspiración del destino. Es el resultado lógico de una suma de pequeñas decisiones que parecían inofensivas. Y ahí está la verdadera bomba. No explotó en el marcador, explotó la idea misma de cómo se estaba compitiendo. Esa idea de cómo se estaba compitiendo es precisamente lo que Guardiola analiza con mayor frialdad, casi como un cirujano que no se deja impresionar por el tamaño del paciente. Para él, competir no es solo presentarse en el campo con buenos nombres, sino entender qué está pasando en cada metro del terreno, en cada segundo del partido. Y cuando observa al Real Madrid en ese contexto, detecta una desconexión peligrosa entre intención y ejecución. El equipo parecía querer dominar sin tener los mecanismos para hacerlo, y querer resistir sin aceptar que resistir también requiere orden. Pep siempre ha insistido en que el fútbol es un juego de decisiones encadenadas. Una mala decisión no siempre provoca un gol en contra, pero varias malas decisiones seguidas acaban generando una dinámica imposible de sostener. En el desastre del Real Madrid, esas decisiones se repitieron con una regularidad inquietante. Salidas de balón forzadas sin apoyos claros, presiones a medias que solo sirven para cansarse, repliegues descoordinados que dejan espacios justo donde más duele. Para el espectador casual puede parecer mala suerte o falta de intensidad, pero para Guardiola es un problema de diseño. El culpable, entonces, no solo permitió que esas situaciones se repitieran, sino que las normalizó. Cuando un equipo grande empieza a asumir que sufrir es parte inevitable del guión, deja de preguntarse por qué sufre. Y esa pregunta es clave. Pep no concibe el sufrimiento como un valor en sí mismo. Sufrir puede ser necesario en ciertos momentos, pero nunca debe ser el plan principal. El Real Madrid, en cambio, pareció aceptar ese sufrimiento como identidad, casi como un rasgo romántico que conecta con su historia. Guardiola no compra ese romanticismo. Lo respeta, pero no lo considera competitivo a largo plazo. En su lectura, el fútbol moderno exige anticipación. Exige evitar problemas antes de que aparezcan, no resolverlos cuando ya están encima. El Madrid del desastre reaccionó demasiado tarde a situaciones que se veían venir desde el primer cuarto de hora. Y cuando reaccionó, lo hizo de forma individual, no colectiva. Ahí aparece otro detalle que Pep subraya sin subrayarlo: la falta de sincronía. Un equipo puede tener jugadores rápidos, fuertes y talentosos, pero si no se mueven juntos, son vulnerables. Guardiola observa cómo las líneas del Real Madrid se estiraban y encogían sin coherencia, como un acordeón mal tocado. Eso no es un fallo puntual, es una señal de que el mensaje no ha calado del todo. El culpable también tiene que ver con la gestión emocional del partido. Pep es un obseso del estado mental de sus equipos. Sabe cuándo hay que bajar revoluciones y cuándo hay que acelerar. En el Real Madrid, durante el desastre, las emociones parecían mandar más que la razón. Tras una ocasión fallida, llegaba la precipitación. Tras un error defensivo, la ansiedad. Y la ansiedad es el peor enemigo de la toma de decisiones. Guardiola detecta que el Madrid jugó varios tramos del partido con el corazón por delante del cerebro. Eso conecta con su ADN histórico, sí, pero también lo expone. Cuando enfrente hay un rival que no se deja arrastrar por ese torbellino emocional, el choque es desigual. Pep construye equipos que se sienten cómodos en la incomodidad, que no necesitan que pase algo extraordinario para mantener el control. Otro detalle que no pasa por alto es la gestión de los tiempos muertos, esos minutos en los que no ocurre nada espectacular pero se decide mucho. Saques de banda, faltas laterales, reorganizaciones tras una pérdida. Guardiola ve en esos momentos una oportunidad para imponer orden. El Real Madrid los dejó pasar como si fueran transiciones sin importancia. Y en el fútbol de élite no hay segundos irrelevantes. El culpable del desastre también permitió que se confundiera liderazgo con gesto. Guardiola distingue muy bien entre el jugador que grita y el que ordena, entre el que protesta y el que corrige.
En el Madrid, durante los momentos críticos, abundaron los gestos de frustración, pero escasearon las correcciones colectivas. Eso no se improvisa, se entrena. Y si no se entrena, no aparece cuando más se necesita. Pep entiende que el liderazgo no siempre viene del capitán ni del veterano más laureado. A veces viene del jugador que mejor entiende el sistema. Cuando ese jugador no existe o no es escuchado, el equipo se fragmenta. Y esa fragmentación fue visible, casi palpable, en cada transición defensiva mal defendida y en cada ataque que moría sin continuidad. El análisis de Guardiola también entra en un terreno aún más incómodo, el de la autopercepción. El Real Madrid parecía jugar con la certeza de que el partido se decidiría en algún momento favorable, como si fuera una cuestión de tiempo. Pep, en cambio, prepara a sus equipos para asumir que nada va a caer del cielo. Esa diferencia de enfoque condiciona todo. Uno espera, el otro provoca. Esperar es una tentación peligrosa cuando se ha ganado tanto. Guardiola lo sabe porque lo ha visto en otros contextos. El éxito genera hábitos, y no todos los hábitos son buenos. El culpable del desastre permitió que se instalara la idea de que el equipo podía permitirse ciertos desajustes porque siempre habría margen para corregirlos. Pero ese margen no es infinito, y contra ciertos rivales, simplemente no existe. Pep observa cómo, a medida que avanzaba el partido, el Real Madrid perdía claridad en lugar de ganarla. Eso va en contra de cualquier lógica competitiva bien trabajada. Un equipo bien preparado suele ajustar, corregir y mejorar con el paso de los minutos. Aquí ocurrió lo contrario. Y cuando eso pasa, no es un problema físico ni de calidad, es un problema de lectura del juego. El culpable, visto así, no solo falló en construir un plan sólido, sino en preparar al equipo para interpretar lo que estaba pasando. Guardiola considera esa capacidad interpretativa como una de las claves del fútbol moderno. No basta con saber qué hacer al inicio, hay que saber qué hacer cuando el rival te quita la primera opción. El Madrid se quedó sin respuestas cuando eso ocurrió. Todo esto no se dice en voz alta con nombres propios, pero queda flotando en el ambiente. Es un diagnóstico incómodo porque no se puede refutar con una sola jugada ni con una estadística aislada. Es una radiografía profunda de una forma de competir que, en ese momento concreto, quedó expuesta. Y ahí está el verdadero impacto del análisis de Guardiola. No señala un error puntual, señala una lógica entera que dejó de funcionar. No cuestiona la grandeza del Real Madrid, cuestiona la manera en que esa grandeza se estaba gestionando sobre el campo. Y eso, para un club acostumbrado a explicarlo todo desde la épica, es un golpe silencioso pero devastador. Ese golpe silencioso se siente con más fuerza cuando se observa el lenguaje corporal colectivo, un aspecto que Guardiola estudia con la misma atención que una pizarra táctica. No es una obsesión estética, es información pura. La forma en que un equipo camina tras perder el balón, cómo se coloca mientras espera un saque, cómo mira al compañero después de un error. En el Real Madrid del desastre, Pep detecta una suma de microgestos que delatan desconcierto más que rabia competitiva. No hay pánico, pero tampoco hay certeza. Y en el fútbol de élite, la duda es un lujo que nadie puede permitirse. Guardiola entiende que cuando un equipo cree plenamente en su plan, incluso los errores se corrigen rápido. Hay una reacción automática, casi instintiva, porque todos saben dónde deben estar. En este caso, cada error parecía generar una conversación interna distinta en cada jugador. Uno pedía calma, otro aceleraba, otro miraba al banquillo buscando una respuesta que no llegaba. Esa dispersión es devastadora, porque convierte al equipo en 11 interpretaciones distintas del mismo problema. El culpable del desastre también queda expuesto en la forma en que el equipo gestionó los riesgos. Guardiola no es enemigo del riesgo, al contrario, lo considera necesario para dominar, pero distingue muy bien entre riesgo calculado y riesgo desesperado. El Real Madrid, en determinados tramos, cruzó esa línea sin darse cuenta. Arriesgó cuando no tocaba y fue conservador cuando necesitaba valentía organizada. Esa incoherencia no nace en el césped, nace en la preparación. Pep observa cómo algunos jugadores dudaban entre avanzar o asegurar el pase, entre presionar o temporizar. Esa décima de segundo de indecisión es suficiente para que un rival bien trabajado gane ventaja. Y cuando eso se repite una y otra vez, el partido se inclina sin necesidad de acciones espectaculares. Es una erosión lenta, casi invisible para quien solo mira el balón, pero evidente para quien entiende el juego como un todo. Otro detalle que Guardiola no pasa por alto es la ocupación racional de los espacios. No se trata de correr más, sino de correr mejor.
El Real Madrid mostró momentos en los que varios jugadores atacaban la misma zona, dejando otras completamente desatendidas. Eso facilita la defensa rival y complica cualquier intento de presión tras pérdida. Pep ve ahí un síntoma claro de falta de automatismos, de movimientos no interiorizados. El culpable, en ese sentido, permitió que el equipo dependiera demasiado de la inspiración puntual. Cuando la inspiración apareció, hubo peligro. Cuando no, el juego se volvió plano, previsible. Guardiola considera que un equipo grande no puede vivir de picos emocionales. Necesita una base estable que sostenga incluso los días grises. Y esa base, en el desastre del Real Madrid, fue insuficiente. También hay un componente de lectura del rival que Pep destaca de forma implícita. Preparar un partido no es solo pensar en lo que tú quieres hacer, sino anticipar cómo el otro intentará destruirlo. El Real Madrid pareció sorprendido por situaciones que no deberían haberlo sido. Guardiola interpreta eso como una preparación incompleta, no por falta de información, sino por falta de adaptación real a lo que se sabía que iba a ocurrir. El fútbol moderno penaliza mucho a los equipos que llegan al partido con una idea rígida. Pep insiste en la flexibilidad como valor competitivo. Sus equipos tienen planes alternativos trabajados, no improvisados. En el Madrid, los ajustes parecían reactivos, casi intuitivos, más que fruto de un trabajo previo. Y cuando los ajustes nacen de la urgencia, rara vez funcionan. El culpable del desastre también se refleja en la gestión del silencio. Guardiola habla mucho, pero también sabe cuándo callar. Sabe cuándo un equipo necesita una corrección y cuándo necesita confianza. En el Real Madrid, desde fuera, se percibía una mezcla confusa de mensajes. Calma y épica al mismo tiempo. Paciencia y prisa. Esa contradicción se filtra inevitablemente al campo. Pep detecta que el equipo no tuvo un ancla clara a la que agarrarse cuando el partido se torció. No un jugador concreto, sino una idea madre. Cuando todo falla, ¿qué haces? ¿Te reagrupas y aseguras? ¿Aprietas arriba de forma coordinada? ¿Bajas el ritmo? Esa respuesta debe estar entrenada. En este caso, cada intento parecía un parche. Ese es quizá el detalle más demoledor del análisis de Guardiola. No habla de errores puntuales, habla de la ausencia de certezas compartidas. Un equipo grande puede perder por calidad, por un error individual o por un día inspirado del rival. Pero cuando pierde porque no sabe exactamente quién es durante el partido, el problema es más profundo. El desastre del Real Madrid, visto desde esta lupa, no es un fracaso aislado. Es una advertencia. Una advertencia sobre lo que ocurre cuando el éxito prolongado adormece la necesidad de revisarse. Guardiola no se regodea en ello, pero tampoco lo suaviza. Su mensaje es claro para quien quiere escucharlo. El fútbol no perdona la complacencia, por muy dorada que sea. Y ahí, sin levantar la voz ni señalar directamente, Pep deja al descubierto al verdadero culpable. No es una persona, es una suma de convicciones que dejaron de cuestionarse. Convicciones que funcionaron durante años, pero que en ese momento concreto quedaron desfasadas. El partido no solo se perdió en el marcador, se perdió en la interpretación del juego. Ese es el nivel de detalle que hace tan incómodo su diagnóstico. Porque no se puede borrar con un fichaje ni con una victoria posterior. Exige reflexión, autocrítica y, sobre todo, valentía para aceptar que incluso los gigantes deben reinventarse si quieren seguir siéndolo.